Pocos ignoran que el infierno de Dante consiste en 9 anillos descendentes, pero no muchos saben que el purgatorio se divide en 3 secciones: el antepurgatorio, el purgatorio propiamente dicho y el paraíso terrenal. La sección central se subdivide, a su vez, en 7 giros donde los pecadores deberán expiar sus culpas. Los arrogantes son obligados a cargar piedras sobre sus espaldas, de modo que deban marchar con la cabeza inclinada hacia el suelo. Los envidiosos visten túnicas grises y llevan los ojos cosidos con alambres de hierro. Los iracundos vagan entre una densa niebla que les impide ver el camino. Los perezosos corren atareados de un lado para otro sin rumbo fijo. Los avaros yacen boca abajo, pegados a la tierra que tanto adoraron en vida. Los golosos no pueden probar bocado a pesar de hallarse rodeados de manjares. Y los lujuriosos arden al entrar en contacto con un muro en llamas. El sentido alegórico es claro: el castigo pretende que el pecador recapacite. Los pecados capitales subsumen las imperfecciones humanas en 7 grandes vicios que han dado tinta y papel a la historia de la literatura, al punto de que cuesta hallar una obra maestra de la narrativa que no contenga uno de estos pecados como disparador del conflicto o de la tragedia. A propósito de la naturaleza defectuosa del ser humano, vale reparar en aquella reflexión contenida en las últimas páginas de la segunda novela del cubano Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Harto de perseguir en vano el paraíso en la tierra, Tinoel, el esclavo protagonista de la novela, concluye diciendo: el hombre nunca sabe para quién padece y espera. Padece y espera y trabaja para gentes que nunca conocerá y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es, en imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, incógnita despejada. Existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermoso en su miseria, capaz de amar en medio de las plagas, el hombre solo puede hallar su grandeza, su máxima medida, en el reino de este mundo. Resulta un modesto consuelo ante la naturaleza del pecado. El reino de este mundo está asignado por la debilidad de la carne y la caída, pero también, por ello mismo, por la posibilidad de expiación. Sin pecado no hay redención y sin redención, recordemos, no hay literatura posible. Lujuria, quizás el más interesante, el más llamativo de todos los pecados capitales, ¿no? Por la curiosidad que en todos despierta, resulta lógico que la lujuria haya sido el más representado de los pecados capitales en la literatura universal, llegando a constituir todo un subgénero en sí mismo, que va del tratamiento ligero de la literatura erótica a la exposición vulgar de la literatura pornográfica. La tentación de la carne es concreta y visual, y quizá por ello el credo judeocristiano ha hecho de ella el símbolo del pecado por excelencia, simbolizado en el rojo vivo, con que se representa el fruto prohibido en el Edén y la piel del diablo. El catolicismo heredó del pensamiento platónico que cinde el cuerpo del alma, haciendo de aquel el enemigo de ésta. El ascetismo se pretende entonces como una disciplina de fortalecimiento del espíritu en detrimento del cuerpo, a la par que el estoicismo hacía del control de las propias emociones la base de su sistema moral. Desde una perspectiva histórica fueron los libros, considerados impúdicos e indecentes, los primeros en ser engullidos por las fauces de la censura. Las obras de autores como Donatien Alphonse François, mejor conocido por su título de Marqués de Sade, solo circularon en tiradas clandestinas. Incluso en tiempos modernos recaía el prejuicio sobre la literatura subida de temperatura. De las novelas escritas por Anaïs Nin, por ejemplo, se bromeaba en Francia que habían sido escritas para ser leídas con una mano. Ahora, si la revolución fabril y sus máquinas engendraron la sensibilidad fantástica, es dable pensar que los tiempos puritanos propiciaron el surgimiento de monstruos. Drácula, Mr. Hyde
o Dorian Gray son producto de una sociedad que ha sobredimensionado la naturaleza del placer al convertirlo en la madre de todas las batallas. Erradicado estruendosamente por la puerta principal, el placer se colaba por la ventana con potencia insospechada. La lujuria es, simultáneamente, aventura y riesgo, o lo que es equivalente, la esperanza póstuma para las esposas desconsoladas que en el siglo XIX superaban las turbulencias de los años adolescentes para adentrarse en el laberinto cerrado del matrimonio, llámense estas Madame Bovary, Ana Karenina o Ana Osores. Un corazón lujurioso, sin embargo, nunca reposa, como don Juan Tenorio, quien gasta sus energías en planificar su próximo golpe en vez de celebrar la conquista reciente, vive rebotando de un desengaño a otro sin recalar en un remanso de paz. La pasión acaba por incinerarlo todo y por ende vemos sucumbir a nuestras heroínas decimonónicas en el caldo de su propia perdición. Las cimas del pensamiento filosófico oriental, como Confucio, el taoísmo o el budismo, y occidental, Séneca, Marco Aurelio, Schopenhauer, coincidieron en vituperar el deseo por saber lo ajeno y lesivo a la genuina felicidad del individuo. Hemos de creerles, si alguna enseñanza hemos recogido en el pedregoso camino de la vida. La colección de la lujuria comienza para nosotros, obviamente, en el Edén, en el libro de Génesis de la Biblia, pero más aquí en el tiempo, en el canto quinto de la Divina Comedia, de Dante Alighieri, cuando se nos habla del segundo círculo del infierno, reservado a las víctimas de la lujuria, desde París, Alejandro y su perdición a causa de Helena de Esparta, a Cleopatra, la reina del Nilo, y sus amores contrariados con los emperadores romanos, pasando por los amores adúlteros de Paolo y Francesca, a espaldas de Gian Giotto Malatesta de Rimini, quien habría de cobrarse la venganza, ¿no? Más aquí en el tiempo, más específicamente en el siglo XVIII, el siglo de las luces, aparece un personaje como el Marqués de Sade, que escribe Los 120 días de Sodoma o La escuela del libertinaje, donde 4 hombres poderosos, un aristócrata, un eclesiástico, un banquero y un juez, planifican minuciosamente las orgías en el castillo de Sealing. El placer no vuela en libertad, sino que queda sometido al método y al cumplimiento riguroso de un plan de acción. Ya en el siglo XIX, transcurrido ese siglo de las luces, superado ese siglo de las luces, y en los albores del romanticismo alemán, Etta Hoffmann escribe una novela como Sor Mónica, una escandalosa novela erótica que, durante mucho tiempo ignorada, encarna la rebeldía romántica en la figura de una monjita joven y hermosa que no se abstiene de explorar sus impulsos lésbicos, ¿no? También a comienzos del siglo XIX, Alfred de Musset escribe Gamiani, que es una novela vagamente inspirada en episodios personales, en su romance con la escritora George Sand y con la Malibran, que es un personaje importante, sobre todo en la corte del rey de Francia. Esta novelita de Musset nunca debió ver la luz, estaba pensada para ser compartida con un íntimo grupo de amigos del café, a quienes el autor buscaba impresionar con sus vivencias libertinas. El héroe de la novela espía a la condesa Gamiani mientras delira con lo que luego se harían llamar en lengua francesa un ménage à trois. También en ese siglo XIX encontramos La Dama de las Camelias, la novela de Alejandro Dumas hijo, donde se retrata obviamente la relación que éste mantuviera con una famosa prostituta parisina, cuyo nombre aparece alterado bajo la forma de Margarita Gautier, ¿no? Que con solo 23 años de vida revoluciona París, la París del siglo XIX, y a todos conmueve con su trágica muerte tuberculosa. Dumas se basó libremente en las andanzas de su amante, Marie Duplessis, una joven cortesana que terminaría abandonando Dumas tras enterarse de su tuberculosis avanzada, ¿no? También por esos años se publica Villette, la novela de una de las hermanas Bronte, Charlotte Bronte, y Villette trata sobre una joven institutriz inglesa contratada para enseñar inglés en la ficticia campiña continental de Villette, en Francia. La joven Lucy Snow
lleva consigo su puritana moral que contrapone al credo católico extendido en Francia y que le impide, en las páginas de la novela, consumar su relación. La represión sexual es uno de los grandes temas de esta que resulta ser la última gran novela de una de las hermanas Bronte, ¿no? Como decía previamente, la lujuria es el gran tema de las grandes novelas del siglo XIX y específicamente en la imaginación de las mujeres casadas, ¿no? Cansadas y casadas, como es el caso de la más célebre de todas, Madame Bovary, quien, como bien sabemos, también está basada en una historia real que Flaubert leyera en las páginas del periódico. El anodino doctor Charles jamás consigue despertar el más mínimo interés sexual o de otra índole en su segunda esposa, ¿no? Asusada por la literatura romántica al uso, Emma fantasea con el don Juanesco Rodolfo primero y con el sensible León después como válidas evasiones de su vida de provincia. El problema es que Emma apuesta todo, ¿no?, a esos romances y es tan grande la expectativa que están sentadas las bases para el desengaño más estruendoso, ¿no?, por parte de ella. Ya en el siglo XX, Gumilyov escribe El diablo de la selva, donde un babuino es poseído por el diablo de la selva, ¿no?, y se desvive por arrebatar la virginidad a una muchacha adoradora de Janón, pero ni siquiera la muerte es impedimento cuando el deseo arremete. Uno de los cuentos más peculiares, por lo estrambóticos, por lo exagerados que resultan, es El Palacio de Hielo, escrito por el peruano Abraham Valdelomar. Así se nos presenta un universo palaciego donde los zares rusos también llevan adelante sus fantasías más sórdidas, ¿no? En este caso hay todo tipo de excesos y parafilias en un cuento subido de tono, donde la emperatriz, una famosa emperatriz rusa, manda a construir un palacio de hielo en medio de la Siberia para dar rienda suelta a una de las orgías más colosales, digamos, jamás imaginada, ¿no? El final del cuento es trágico, tragicómico, diría uno. En una tarde de domingo, Roberto Art nos presenta dos personajes, Cart y Leonilda, que conversan coqueteando, ¿no?, como el juego del gato y el ratón, de por medio sobre el tedio de las esposas y la conveniencia de practicar el adulterio, ¿no? Ahora la pregunta en el cuento sería hasta dónde llega la lealtad de un buen amigo frente a las insinuaciones de una mujer aburrida. También en esos años, en 1934, Sidonie Gabriel Colette escribe Dúo, ¿no?, que es un cuento sobre un matrimonio que se va de vacaciones al sur de Francia y deberá aprender a superar la infidelidad, ¿no es cierto?, de la esposa. Dos o tres, ahí está la cuestión, ¿no?, cuando un tercer elemento desestabiliza lo que parecía ser el equilibrio de la pareja, ¿no? Uno de los cuentos más divertidos, diría yo, en la literatura argentina es La madre de Ernesto, y que es precisamente uno de los primeros cuentos de Abelardo Castillo. En este cuento, la fantasía de un grupo de niños pueblerinos, el deseo de perder la virginidad con una prostituta local, se choca ante el descubrimiento de la enigmática madre de un amigo, ¿no?, que resulta estar ahí trabajando en el prostíbulo. Y es interesante el cuento por muchos motivos, pero principalmente porque es obviamente un cuento de iniciación, ellos quieren perder la virginidad, pero al mismo tiempo es el cuento de iniciación de Abelardo Castillo en la narrativa. Es el primer cuento, ¿no es cierto?, que ocupa el espacio del primer libro de cuentos que publica, ¿no? Las otras puertas se llama Abelardo Castillo, con lo cual la iniciación de estos muchachos es la iniciación de Abelardo Castillo en la literatura y es nuestra iniciación en el libro de él, ¿no? Es como si todo estuviese correlacionado. Daniel Trevisan es un escritor brasilero que en 1965 publica El vampiro de Curitiba, que se presenta como un monólogo interior donde un viejo decrépito anhela un último goce antes de expirar, ¿no? Los labios de una jovencita virgen, suspiro del joven y desagüe del viejo. Obviamente se trata de lo que pareciera ser una reescritura de aquella famosa novela, ¿cierto?, de Kawabata, ¿no?, La casa de las bellas durmientes, que después a su vez parodiara, homenajeara García Márquez en Memoria de mis putas tristes, ¿no? O sea, siempre el tópico del
lo que llamaríamos un viejo verde, ¿no? Carapuloso, que anhela un último contacto con una jovencita, ¿no? Y en el 2004, un cuento de Homero Aridgis, La calle de las vidrieras, nos presenta otra vez esta figura del anciano libidinoso, ¿no? Como aquel de Kawabata en La casa de las bellas durmientes. Y este anciano, que se llama Wilhelmus, ¿no? Solo sueña con cumplir sus fantasías antes de morir en Ámsterdam, que es, por supuesto, como bien sabemos, el escenario ideal para la lujuria, ¿no? Una ciudad famosa por sus prostíbulos y sus luces rojas. Ya muy cercano en el tiempo, Eva Patricia Velázquez escribe en 2014 Con ganas, ¿no? Que es un cuento que nos habla de esta idea de acicalarse durante horas y salir a pasear sin ropa interior, ¿no? Es lo que hace la protagonista de este cuento para enardecer a los hombres del barrio, ¿no? Una suerte de femme fatale que imagina la sangre hirviente de sus adoradores siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan, ¿no? Un año después, en el 2015, Agustina Ascona Hernández escribe La culpa es de Anatolia, que presenta la historia de una novia ausente y una hermana menor que aprovechan para recibir a André, el novio galante, de quien tanto y tan bien le han hablado. Ahora, la pregunta sería, ¿de quién será la culpa, ¿no? De que se produzca este encuentro? ¿De Anatolia o de la hermana, ¿no? ¿O del novio? Esa es la pregunta, digamos, que dispara el cuento, que no por nada se llama La culpa es de Anatolia, ¿no? Y por último, en esta colección de lujuria, incluimos un relato de Germán Bernardes, Esperando la situación límite, del 2016, donde aparece la idea del fin del mundo, por cierto muy cacareada en esos años. Recordemos las películas que se estrenan, apocalípticas, ¿no? En torno del cambio de milenio, y luego reflotadas a partir de la pandemia del 2020. El fin del mundo, dice, nos encontrará hermanados en la virtud o perdidos en el vicio, ¿no? Y la pregunta es, ¿y si todo esto se redujera a una apuesta de los dioses para probar el talante del ser humano? Esa es la pregunta que también había aparecido a propósito de ciertos libros de la Biblia, ¿no? Recordemos donde Dios se ensaña con los pueblos de Sodoma y Gomorra y envía su lluvia de fuego para castigar, ¿no es cierto?, la lujuria de esos pueblos pecadores, ¿no? Es decir, como podemos ver, el tema de la lujuria es antiquísimo, es, por supuesto, de naturaleza moral y religiosa, y ha dado algunas de las mejores páginas de la literatura occidental.